¿Escuchaste eso? Tranquilo, no estás solo. Hay cosas que prefieren la oscuridad, porque en la oscuridad nadie grita. Bienvenido a No apagues la luz, donde las historias reales se vuelven tus peores pesadillas. Esta noche te traigo varios testimonios escalofriantes. Relatos que nacen de experiencias reales y que, aunque muchos no lo crean, siguen ocurriendo en diferentes rincones del mundo. Abrí bien los ojos y no apagues la luz. Historia 1: El establo maldito. Todo comenzó en un pequeño poblado rural de Veracruz, donde un grupo de técnicos instaladores de paneles solares llegaron por trabajo. Uno de ellos, al que llamaremos Marcelo, nunca imaginó que esa semana cambiaría su vida para siempre. Era mediados del 2019. Marcelo trabajaba como técnico instalador y junto a sus compañeros fue enviado a una comunidad remota donde no eran muy bien recibidos los forasteros. Como no encontraron lugar para hospedarse, iniciaron el viaje de regreso a la cabecera municipal. En el camino, pararon a comer en una fonda. El dueño del lugar, un hombre mayor y serio, simpatizó con ellos y les ofreció hospedarse en un viejo establo por una pequeña suma. Aunque el lugar era humilde, se podía descansar cómodamente. Con los días, Marcelo notó una pequeña cabaña de madera abandonada a unos 30 metros del establo. Preguntó si podía mudarse allí, ya que ofrecía más protección que el carrizo del establo. El dueño accedió, pero con una advertencia: ahí espantan. Entre risas, los jóvenes se burlaron: no hay problema, mientras los fantasmas paguen su parte de la renta. El dueño, serio, solo dijo: les doy las llaves, pero páguenme mañana, si despiertan. Esa noche, tras beber cerveza y burlarse de las creencias locales, se fueron a dormir cerca de las 3 de la mañana. Marcelo sintió pasos cerca del catre, creyendo que era uno de sus amigos. Luego sintió como alguien se acostaba a su lado. El catre se hundió, pero no había nadie visible. De pronto escuchó un llanto bajito. Pensó que algún compañero estaba borracho y triste. Pero cuando abrió los ojos, vio al de la cama de enfrente llorando, con la mirada fija. Marcelo quiso hablar, pero no podía. Estaba completamente paralizado. Solo sus ojos se movían. Entendió que ese peso en su catre seguía allí. Y su compañero pasaba exactamente por lo mismo. Sintieron como la puerta del cuarto se abría con un chirrido lento y oxidado. Una sombra se deslizó dentro. De pronto, un grito desgarrador salió del catre del compañero y su cuerpo salió volando hacia la puerta, como si algo invisible lo hubiera arrastrado. Marcelo solo cerró los ojos con fuerza. Y cuando volvió a abrirlos, estaba afuera de la cabaña, junto a todos sus amigos. Nadie hablaba. Nadie entendía. Pero todos sabían que jamás podrían olvidar esa noche. Al regresar corriendo donde el dueño, este solo les dijo: les dije que no están solos. Esa casa no está vacía. Una familia murió allí hace años. Y ellos no permiten que nadie se quede. Desde ese día, Marcelo cambió. De escéptico, pasó a creyente. Hoy, no falta nunca a misa. Hay casas que parecen guardar el eco de algo que ya no está, o peor, de algo que nunca debió estar. Esta historia nos llega desde un pequeño pueblo de Entre Ríos, donde una familia creyó estar empezando de nuevo, sin saber que alguien más ya habitaba el lugar. Luciana y Federico se mudaron a Villa Colón, un pueblo tranquilo cerca de la costa del río Uruguay, buscando paz tras años de intentos frustrados por ser padres. Alquilaron una casa antigua, con jardín, paredes descascaradas y un galponcito al fondo que parecía abandonado desde hacía décadas. La casa estaba vacía, pero algo en el aire no lo estaba. A las pocas semanas, Luciana empezó a sentir que no estaba sola durante las tardes. Decía que al entrar en el cuarto pequeño del fondo, el que ella había pensado convertir en escritorio, sentía un frío repentino. A veces encontraba la puerta entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado. Una noche, mientras Federico dormía, Luciana escuchó el sonido inconfundible de una cuna meciéndose. Primero pensó que era el viento, pero cuando el ruido se hizo más claro, con un chirrido rítmico y persistente, decidió levantarse. Caminó descalza, siguiendo ese sonido hasta el pequeño cuarto del fondo.
Abrió la puerta y la vio. Una cuna de madera, antigua, cubierta de polvo, moviéndose sola en el medio del cuarto. Adentro, nada. Luciana gritó. Federico corrió hasta ella, pero cuando entró, no había cuna. Solo una alfombra vieja y el silencio más opresivo que habían sentido jamás. Intentaron dejarlo pasar. Hasta que una tarde, mientras regaba las plantas, Luciana se desmayó. Al despertar, en el hospital, le dijeron que estaba embarazada. Fue una alegría inesperada, aunque también el inicio de algo más oscuro. Durante las semanas siguientes, Luciana empezó a soñar con una niña. Siempre era la misma, de unos 3 años, con un vestido blanco y el pelo mojado, parada al pie de la cama. A veces la oía decir yo primero, otras solo la miraba fijamente sin parpadear. Federico no sabía cómo ayudarla. Incluso pensó que todo podía estar en su cabeza. Una noche, Luciana despertó gritando. Decía que la niña estaba en el baño, que la había seguido. Cuando Federico entró, encontró el espejo roto y el agua de la bañera goteando, como si alguien hubiese estado adentro. Finalmente, hablaron con la dueña de la casa. Una mujer mayor, que al principio negó todo, hasta que Luciana mencionó la cuna. Entonces, bajó la mirada y les confesó, hacía 20 años, su hija había vivido allí con su bebé. Pero la niña murió en esa misma habitación, ahogada en la bañera. Desde entonces, nadie duraba más de 3 meses en la casa. Luciana perdió el embarazo semanas después. El médico no encontró explicación. Se mudaron al día siguiente, sin mirar atrás. A veces, en sueños, Luciana todavía ve a la niña. Pero ahora, ya no está parada. Corre hacia ella. Hay cosas que se heredan sin saberlo, secretos familiares, promesas no cumplidas y también maldiciones. En la próxima historia, un hombre recibe un legado inesperado. Uno que arrastrará a toda su familia al borde de la locura. Historia 3: El cuaderno del abuelo. Dicen que hay secretos familiares que deberían morir con quien los carga. Pero a veces, esos secretos encuentran el modo de salir, aunque sea desde el más allá. Héctor nunca tuvo una relación cercana con su abuelo materno. Lo veía como un hombre duro, distante, con una mirada que parecía clavarse en el pasado. Cuando falleció, su madre le pidió que fuera él quien vaciara la casa antigua en Saladillo. Héctor accedió sin ganas. No tenía recuerdos felices allí, pero quería ayudar a su madre a cerrar ese ciclo. La casa estaba intacta. Polvo acumulado, muebles cubiertos con sábanas y ese olor a madera húmeda mezclado con algo más, algo agrio. Durante la limpieza, encontró una caja de madera con un candado oxidado. Le llevó 1 hora abrirla. Adentro, un cuaderno viejo, de tapa negra, lleno de anotaciones. Todas escritas con la misma letra, pero en distintas épocas. Las primeras hojas hablaban de sueños, visiones, presencias. Luego se volvían más oscuras. Mencionaban rituales, nombres que no conocía, símbolos que parecían dibujados con desesperación. Y al final, había algo más, una nota dirigida a quien encuentre este cuaderno. Decía: si estás leyendo esto, significa que mi tiempo se terminó. Pero también el tuyo ha comenzado. No te acerques al sótano. No repitas los nombres. No quemes este cuaderno. Y sobre todo, no lo ignores. Héctor sintió un escalofrío. Nunca había visto un sótano en esa casa, hasta que lo encontró. Detrás de un ropero, había una trampilla clavada al piso. La abrió. Abajo, la oscuridad era espesa. Bajó con la linterna del celular. Las paredes estaban cubiertas de marcas. Círculos, cruces invertidas, frases en latín. En el centro, un banco de madera y un frasco con algo adentro, parecía un corazón seco. Esa noche, durmió en la casa. A las 3:17 de la mañana, lo despertó un golpe seco. Luego, pasos. Cuando salió de la habitación, vio una figura encapuchada al final del pasillo. No caminaba, flotaba. El cuaderno estaba en el piso, abierto. Las páginas pasaban solas, como si el viento las moviera. Pero no había viento.
Al volver a la ciudad, empezó a tener pesadillas. Su abuelo lo visitaba. Le hablaba en un idioma que no conocía. Le mostraba la casa ardiendo. Pero cuando se despertaba, tenía la boca con ceniza. Literal. Consultó a una mujer que se dedicaba a limpiezas espirituales. Ella, apenas tocó el cuaderno, se descompuso. Le dijo que lo que su abuelo había hecho en esa casa no era solo brujería. Era un pacto. Uno que pasaba de sangre en sangre. El cuaderno no pudo quemarlo. No pudo enterrarlo. Cada vez que intentaba deshacerse de él, reaparecía en su casa, sobre su cama. Hoy, Héctor no duerme. Vive en otra ciudad, pero cada noche escucha los pasos. A veces, encuentra la puerta del sótano abierta, aunque esa casa quedó cerrada hace meses. Algunas llamadas no se cortan, aunque el teléfono esté desconectado. En la siguiente historia, una madre recibirá mensajes desde un número que nunca debió existir, y que esconde un secreto que cambiará su vida para siempre. Historia 4: La cabaña que escuchaba. Hay lugares en los que el silencio pesa. Donde la calma es tan espesa que parece esconder algo. Y cuando la naturaleza se detiene, es porque algo está escuchando. Martín y su esposa Clara vivían en la ciudad de Junín, en Buenos Aires. Él, fotógrafo de naturaleza, ella, escritora de relatos cortos. Para reconectarse con su creatividad y dejar atrás el estrés, alquilaron por Airbnb una cabaña en las afueras del lago Puelo, en plena Patagonia. Era otoño. La cabaña estaba rodeada de un bosque espeso. Sin wifi, sin señal, solo naturaleza pura. Ideal para desconectarse. O eso pensaban. La primera noche fue tranquila. Frío, mucho silencio, solo el crujir de la madera y el sonido de los pinos moviéndose con el viento. Martín dejó su grabadora de audio encendida para capturar sonidos del bosque mientras dormían. A la mañana siguiente, mientras revisaba el audio, escuchó algo. No eran animales. Ni el viento. Eran voces. Susurros. Una mujer que parecía llorar. Y una frase, clara como el agua. ¿Dónde están mis hijos? Clara pensó que era alguna broma de edición. Pero Martín no había modificado nada. Esa noche revisaron toda la casa, pero no encontraron parlantes ocultos ni nada extraño. La segunda noche decidieron dormir con la linterna al alcance. Martín volvió a grabar. Esta vez colocó la grabadora justo afuera de la ventana del dormitorio. A las 3:14 de la mañana, Clara se despertó sobresaltada. Sentía que alguien los observaba desde el bosque. La linterna no encendía. Martín, medio dormido, buscaba su celular, pero no tenía señal. Y en ese momento, un golpe seco sonó en el techo. Como si alguien hubiese saltado desde un árbol. Martín tomó valor, salió con una linterna manual vieja que había en la cocina y caminó hasta el porche. No había nada. Solo ramas caídas. Pero cuando regresó, Clara estaba parada frente a la ventana, inmóvil. Tenía la mirada clavada hacia el bosque. Cuando Martín la tocó en el hombro, ella reaccionó como si despertara de un trance. ¿Qué mirabas?, preguntó él. Clara solo dijo: no era un sueño. Vi a alguien caminando ahí afuera. Desnudo. Pálido. Nos miraba, pero no tenía ojos. La tercera noche decidieron no grabar nada. Pero igual escucharon voces. La frase se repetía. Ya no era un susurro. ¿Dónde están mis hijos? Cuando buscaron a la dueña de la cabaña para cancelar el resto de los días, ella les confesó algo entre nerviosa y resignada. Esta casa era de mi abuela. Murió aquí. Perdió a sus 3 hijos en un incendio del pueblo, y desde entonces dicen que su alma no se fue. Por eso nadie quiere quedarse más de 2 noches. Ustedes ya rompieron ese límite. Martín y Clara volvieron a Junín esa misma noche. Nunca subieron las fotos, ni escribieron sobre eso. Pero cada tanto, la grabadora de Martín se enciende sola. Y cuando lo hace, vuelve a grabar la misma frase. Y no importa dónde estén. Siempre la misma voz.
¿Dónde están mis hijos? Historia 5. La voz del pozo. A veces los niños ven cosas que los adultos prefieren ignorar, pero cuando esas cosas los llaman por su nombre, ya es demasiado tarde para hacer silencio. Marcos era un nene de apenas 6 años, vivía con su abuela Delia en un pequeño paraje rural cerca de Tafí del Valle, en Tucumán. La casa era vieja, de adobe, con techos de chapa que crujían con el viento. No había vecinos cerca, solo monte, piedras y un pozo antiguo que la abuela siempre le prohibía acercarse. Ese pozo está maldito, Marcos. No vayas. Ahí se cayó una criatura hace años, y desde entonces, no volvió a hacer lo mismo, le decía Delia con la mirada perdida. Pero Marcos, curioso como todo chico, se sentía atraído por ese pozo. Le parecía que desde ahí salían voces, primero tenues, como susurros. Después, más claras. Marquitos, vení. Una tarde, mientras la abuela dormía la siesta, Marcos caminó hasta el pozo. Las ramas secas apenas tapaban la boca. Se asomó y sintió un aire frío salir desde las profundidades. Muy abajo, creyó ver un brillo, como ojos. Estoy solo, venía a jugar. Desde ese día, Marcos empezó a cambiar. Ya no quería jugar con sus juguetes, no hablaba, no dormía. Se levantaba de noche, se paraba frente al pozo y murmuraba. La abuela lo encontró más de una vez ahí parado, descalzo, en plena madrugada, con la mirada fija y una sonrisa extraña. ¿Con quién hablabas, Marcos? Con el que vive abajo. Una noche, Delia lo escuchó reír. Era una risa aguda, metálica, que no parecía suya. Cuando fue a su cuarto, Marcos ya no estaba. La puerta de atrás estaba abierta. Corrió hacia el pozo. Lo encontró ahí, parado en el borde, con los bracitos extendidos. Como si algo lo estuviera llamando desde abajo. Marcos. Gritó la abuela. Pero él se giró y dijo algo que ella nunca olvidó. No soy Marcos. Él ya bajó. Ahora me toca a mí jugar. Y saltó. Delia gritó con todo el aire que tenía en los pulmones. Corrió, miró hacia adentro, pero el pozo estaba vacío. No se escuchó un golpe, ni un chapoteo. Solo silencio. La policía buscó durante días, incluso trajeron sogas y linternas. No encontraron nada. Ningún rastro. Ni agua. Ni cuerpo. Solo tierra húmeda y un eco que, juraron los bomberos, les devolvía el nombre Marcos cada vez que hablaban. Años después, unos turistas pasaron por la zona y acamparon cerca. Una noche, una pareja escuchó pasos cerca del pozo. Salieron con la linterna y vieron a un nene parado al borde. ¿Estás perdido, chiquito? Pero el nene no contestó. Solo los miró y sonrió. Con la misma sonrisa que describió Delia años atrás. Cuando giraron la cabeza para buscar ayuda y volvieron a mirar, ya no estaba. A veces, lo que más miedo da, no es lo que ves. Es lo que te mira desde la oscuridad sin que lo notes. Y en nuestra última historia, esa mirada llegó desde el espejo. Historia 6. La mujer del jardín. Hay casas que parecen normales, hasta que empezás a escuchar lo que no deberías. Y cuando ya viste lo que nadie más ve, es muy difícil volver a dormir tranquilo. Esta es la historia de Lucía, y de la mujer que la observa todas las noches desde el jardín. Lucía se había mudado hace solo 3 meses a una casa en las afueras de San Rafael, Mendoza. Estaba feliz. Era una propiedad antigua pero acogedora, con un jardín enorme, lleno de arbustos altos y árboles añejos. El lugar perfecto para comenzar una nueva etapa, pensó. Pero pronto descubriría que esa casa no estaba vacía, ni mucho menos. La primera vez que lo notó fue de madrugada. Eran las 2:47 de la mañana. Estaba en su cama cuando escuchó algo similar a un crujido. Pensó que era el techo de madera o quizá el viento. Pero después, escuchó algo más. Como si alguien caminara sobre la grava del jardín. Miró por la ventana, entre las cortinas. Y ahí la vio. Una figura. Una mujer, vestida de blanco, parada entre los arbustos, inmóvil.
Lucía se quedó congelada. No pudo distinguir su rostro, pero estaba segura de que la miraba directamente. Y luego, desapareció. Pasaron semanas. Intentó convencerse de que fue un sueño, una alucinación por el estrés. Pero cada noche, a la misma hora, algo la despertaba. Y siempre era lo mismo, pasos, crujidos, y esa figura observándola desde el jardín. Una noche decidió armarse de valor y salir con una linterna. Recorrió todo el lugar. No había nadie. Ni huellas. Ni marcas. Solo silencio y ese aire pesado que te aplasta el pecho. Las cosas empeoraron. Empezaron a desaparecer objetos. Fotografías, libros, incluso una planta que tenía en la cocina. Pero lo peor fue lo que encontró una madrugada en el porche, una muñeca de trapo, vieja, sucia y con un alfiler clavado en el pecho. Lucía decidió investigar. Habló con un vecino mayor, don Roque, que llevaba más de 40 años viviendo en la zona. Él le contó que en esa casa vivió una mujer llamada Teresa Montenegro, una enfermera que, tras perder a su hija pequeña, se volvió ermitaña. Dicen que cada noche la esperaba en el jardín, hasta que un día, simplemente desapareció. Nadie supo qué pasó con ella. Pero desde entonces, los pocos inquilinos que vivieron ahí aseguraban sentir su presencia. Y todos se fueron. Todos menos Lucía. La última noche que pasó allí, fue la peor. A las 2:47 de la mañana, la despertó el sonido de la puerta trasera abriéndose sola. Bajó temblando, con el celular en la mano. Cuando llegó al comedor, todas las sillas estaban dadas vuelta. Y en la ventana, escrita con tierra o sangre, no supo decir una frase. Ella no se fue. Lucía abandonó la casa al día siguiente. Desde entonces, nadie más la alquiló. Pero si pasás por San Rafael y ves una propiedad con un jardín grande y descuidado, tal vez, si te animás, podés mirar hacia los arbustos. Y quién sabe, tal vez ella siga ahí. Esperando. No todo termina cuando abrís los ojos. A veces creemos que lo peor ya pasó cuando salimos de la pesadilla. Pero ¿y si no despertaste realmente? ¿Y si lo que soñaste fue solo la advertencia de algo que todavía está ahí, esperando que cierres los ojos otra vez? Esta noche escuchaste historias de amores que regresan desde la muerte, juegos que abren puertas al horror, sombras que se llevan lo más preciado, y presencias que se alimentan del miedo. Cada una de ellas nos recuerda lo mismo, que la oscuridad no está afuera. Está adentro. En lo que callamos, en lo que ignoramos, en lo que preferimos no ver. Así que antes de dormir, mira bien a tu alrededor. Porque si sentís que alguien te observa, tal vez no estés tan solo como crees.